Vamos a continuar con el contenido del programa. En esta ocasión vamos a la sección de entrevistas. Tenemos un personaje que es el sociólogo Melvin Mañón para tratar el tema del conflicto sirio. Vamos a empezar la conversación de inmediato, Melvin. Bienvenido. Buenas noches. Pero no es conflicto sirio, es conflicto en Siria. Interesante, explícanos ¿Por qué? eso. Porque es un conflicto que, aunque tiene un componente local, pero es inducido desde fuera con la intención aviesa de quebrar el ordenamiento jurídico, político y militar en Siria como una manera de trastornar el alineamiento de los países de la región. O sea, tú quieres decir que no hay razones internas para que los sirios estén en guerra civil. No, hay razones posiblemente sobradas para descontento y para rebeldía. Okay. Lo que yo digo es que la intensidad y la escala del conflicto se deben a la intervención externa, sobre todo de manera muy particular y especial, la combinación extraña de Arabia Saudita e Israel, que son, cada uno tiene, en menor medida Estados Unidos, pero Arabia Saudita e Israel, aunque enfrentados en términos ideológicos, vamos a decir, pero lo que tienen en común es mucho mayor que las discrepancias que los separan. En este conflicto. En este conflicto. Y por eso han intervenido masivamente. Entonces, explícanos, yo no veo en este conflicto problemas religiosos. No es un problema religioso. No veo en este conflicto problema económico. No veo en este conflicto una aspiración de construir una Siria democrática. ¿Qué podemos ver entonces en el conflicto? No, y oye, lo que tú no ves es, y ojalá pudiera repetirse, ¿no? Porque es exactamente así. No es religioso, no es económico. Y la otra cosa que dijiste... No es democrático. No lucha por la democracia. Por supuesto, ahí no hay nada democrático. Pero ¿qué resulta? Mira, hay que ver en el mapa la posición geográfica de Siria. Entonces, Siria tiene frontera con Irán, y frontera con el Líbano, y frontera con Israel. Acuérdate que Damasco, que es la capital, tú puedes ir literalmente puedes ir caminando de Damasco a la frontera israelí. Literalmente caminando. Entonces, ¿qué interés puede tener Israel en fomentar la inestabilidad y la guerra y en última instancia el derrocamiento de Bashar el-Assad en Siria? ¿Y qué interés puede tener, y de hecho tiene, Arabia Saudita en igual resultado? Mira lo que ocurre. Israel sabe que el único ejército que no ha podido meterse en el bolsillo en la región es, paradójicamente, a Hezbollah. El único. Así es. O sea, Israel se metió a los jordanos, si no se metió a los oposición, egipcios, se metió a los propios sirios, se lo metió literalmente en el bolsillo. Los tanques, acuérdate que en la guerra de los 6 días, los tanques israelíes llegaron a las puertas de Damasco. Sí, así es. Pero decidieron retroceder y quedarse ocupando lo que hoy son las alturas de Golán. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde procede la fortaleza de Hezbollah? La fortaleza de Hezbollah en el Líbano, ¿verdad? Y sobre todo en el dominio del sur del Líbano, deriva de 3 cosas. En primer lugar, Hezbollah es el partido de Dios. Es decir, son chiitas. Sí. Son chiitas de origen palestino, todos expulsados de aquí, expulsados de allí, expulsados de... Mira, fueron expulsados de Israel, fueron expulsados de Jordania, fueron expulsados de Túnez.
Entonces, pero eran seculares, redescubren el Islam, se hacen fuertes en el Líbano y organizan el único ejército o milicia, pero es un ejército que realmente le ha plantado cara a Israel, el único, y le han braviado a Israel. Israel no ha podido metérselo en el bolsillo. Acuérdate que Hezbollah, señores, Hezbollah es quien obliga a Israel a evacuar el Líbano. Sí, sí. O sea, y además obliga a Israel a la matanza de Sabra y Shatila. Entonces, actuando contra Siria, Israel debilita a ese enemigo que se le ha hecho difícil. Porque el principal suplidor de armas de Hezbollah, de cohetería, armamento, entrenamiento, etcétera, es Irán. Claro. Pero Irán desempeña ese apoyo logístico a Hezbollah a través de Siria, porque no tiene otra manera de hacerlo. Y ahí vuelve, se expresa la ventaja, podríamos decir, la particularidad de Siria, que es una especie de territorio logístico, tanto para la geopolítica como para el comercio internacional de hidrocarburos. Por ahí pasa el gas, el petróleo, las armas. Pero hay más, hay más. Entonces, ¿qué interés puede tener Arabia Saudita? Eso le iba a preguntar. Arabia Saudita, en primer lugar, apoya todas las formas autocráticas de ejercicio del poder en el mundo islámico. Okay. Mientras más autocrático, vamos a decirlo en lenguaje más dominicano, mientras más antidemocrático o antidemocrática es una gestión en cualquier país islámico, no solamente árabe, islámico, mayor es el apoyo, la solidaridad y la vinculación que Arabia Saudita promueve. ¿Por qué razón? Porque el paradigma del autócrata es la familia saudita. Entonces a la familia saudita no le interesa para nada, para nada, es más, no solo no le interesa, están amenazados. Sí, están nerviosos cada por vez, los procesos que es un proceso de elección abierta o libre, como el caso de Egipto. Ahí hay una contradicción, porque ¿quién más dictador o autócrata que Bachar al-Assad? ¿Por qué no le agrada a ese autócrata? Sí, es que Bachar es alauita, pero solamente de nombre. Correcto. O sea, el régimen sirio es básicamente laico. O sea, no está preocupado por los temas religiosos. Por Dios. Le preocupa más acá. Lo que le preocupa a los autócratas de Arabia Saudita es que en el fondo, aunque los dominicanos no lo entienden, porque ya aquí la gente no lee, pero el Islam es la religión de los pobres. Entonces, cuando los pobres abrazan el Islam, como pasó en Egipto, como pasó en todo el Magreb, como pasó en Irán, oye, se debilitan las estructuras de poder tradicionales. Exactamente. Correcto. Entonces, Arabia Saudita está profundamente interesada, en echar abajo todos los asomos de participación popular en los procesos políticos. Como pasó en Egipto, por ejemplo. Y entonces, quien instrumenta el golpe no es Estados Unidos. Es Arabia Saudita. Es Arabia Saudita. Esa posición me gusta porque pone en perspectiva. No es las potencias occidentales que tienen la vanguardia. La herencia izquierdita nos hace ver en Estados Unidos lo que es y lo que no es. No. Los instigadores y financiadores del golpe de Estado y de la matanza en Egipto